Bien, vamos a la palabra en esta mañana. Estamos observando a nivel mundial que hay muchos flagelos, fenómenos nuevos, enfermedades nuevas, tendencias nuevas, movimientos nuevos, ideologías, doctrinas, pero hay algo importante. La conexión con el Espíritu Santo nos va a preparar de antemano, nos va a dotar y a empoderar para poder enfrentar cualquier tipo de circunstancia que venga en adelante. Hoy se habla de una cantidad de patologías, de enfermedades, de fenómenos raros, extraños, enfermedades nuevas y extrañas que aún la ciencia dice esto de dónde viene, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo que escudriña lo profundo de Dios, lo profundo de Cristo y lo profundo suyo y mío, Él sabe también todas las cosas. Amén. Así que tenemos a nuestro favor una fuente fidedigna y una fuente de alto voltaje, le llamo yo. Qué triste que Satanás hoy en algún tiempo estuvo lleno del Espíritu Santo. Fue el sello de la perfección. Era como una piedra de fuego, así lo registran los escritores bíblicos. Era ese ángel querubín que estaba lleno de la perfección porque el Espíritu Santo brotaba en él, estaba dentro de él. Pero hoy ya esa realidad no está en él, pero sí en usted y en mí como iglesia. Amén. Así que hoy quiero que miremos cuán importante es la conexión con el Espíritu Santo, y las casas de vida familiar, grupal y empresarial están conectadas con el Espíritu Santo. Y cuando estamos conectados con el Espíritu Santo, cosas poderosas suceden. Amén. El Espíritu Santo no solamente produce fruto especial de su naturaleza, sino que también da dones a los hombres. Entonces, yo antes de empezar esta enseñanza, quiero dejar claro algo. Si el Espíritu Santo es el dueño de los dones, y si el Espíritu Santo produce mucho fruto, cuando hablo de fruto, hablo de la bondad, la fe, ¿cuál otro? El amor, la mansedumbre. Si yo me conecto con Él, pues ¿qué va a pasar? El fruto de Él va a brotar en mí. Si yo me conecto más con Él, entonces los dones que son de Él van a brotar en mí. En otras palabras, si quiero hacer uso de los dones, tengo que conectarme con el Espíritu Santo. Amén. Y la primera pregunta que vamos a abordar es: ¿quién es entonces el Espíritu Santo? Necesitamos, para conectarnos, primero conocerle bien. Así que dentro de el conocimiento que tenemos del Espíritu Santo experimental, es que Él es el ejecutivo de la gran comisión. Sabemos que Dios es el gran juez y el legislador, que Jesucristo fue el ejecutivo del plan de salvación, pero que el Espíritu Santo hoy es el asignado por Dios y por su Hijo Jesucristo de ejecutar la gran comisión. Todo lo que tenga que ver con la gran comisión de ir y hacer discípulos, Él es el que autoriza o desautoriza. Él es el que estorba, impide, o el que avala y promueve. Amén. Es el Espíritu Santo y necesitamos tener una excelente relación con Él, una comunicación y una conexión extraordinaria. También es el que nos da el denuedo, el valor, la potencia, el coraje para evangelizar donde muchos no se atreven a evangelizar, para ir y anunciar el evangelio de una manera llena de gracia, de amor, de elocuencia, de potencia, con señales del Espíritu Santo. Cuando Él nos envía y nos comisiona para ir y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, Él nos respalda, nos da el valor. Aunque se levanten leyes y gobiernos y regímenes de gobierno en contra del evangelio de Jesucristo, el Espíritu Santo nos dará el valor para seguir anunciando a Cristo. No nos quedaremos callados. Al contrario, la Biblia y la historia registra que a mayor oposición y persecución tuvo la iglesia, el Espíritu Santo hacía algo especial para que el denuedo, para que el coraje, para que la
valentía y la gallardía saliera de adentro y pudieran anunciar el mensaje. Y yo estoy viendo en las naciones que la cizaña está creciendo y que está creciendo demasiado. Hoy se encuentra que el pecado purula de una manera que se hace normal, que se culturiza, que se legaliza el pecado en las cortes, en el Senado de la República. Pero también estoy viendo que el Espíritu Santo está visitando las naciones de la tierra, está tomando niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios, y los está empoderando para hacer resistencia a ese mover de las tinieblas, que juntamente con el trigo, la cizaña está en el campo. ¿Cuántos dicen amén? Yo veo al Espíritu Santo moviéndose, y el Espíritu Santo está dando la reserva de poder, de direccionamiento a la iglesia para este nuevo tiempo. Este nuevo tiempo, la iglesia hará mayores cosas, mayores milagros, prodigios, maravillas, mayor avance, por causa del fuego del Espíritu Santo que arde dentro de nosotros. El Espíritu Santo es quien despierta la fe dentro del alma. Es que el que se encarga de activar, de despertar, de ayudarnos a creer en lo espiritual y en lo sobrenatural. Porque a veces en la tendencia siempre está creer en lo natural, en lo lógico y en lo racional solamente, en lo matemático, en lo que el cálculo de la mente logra decirme cómo se puede hacer. Pero creer en lo sobrenatural, eso lo logra la conectividad con el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo va a empezar a despertar en nosotros, a incentivar esa fe que usted y yo necesitamos. Porque es por fe, amén, y no por obras. Es por fe que caminamos creyendo como al invisible, como que vemos al invisible y ahí vamos creyendo y caminando. Y esa habilidad la da el Espíritu Santo, tanto en la capacidad de ver como en el coraje y en la voluntad de caminar. Amén. ¿Quién más es el Espíritu Santo? Es quien nos ayuda, nos potencia en la oración. Es aquel que nos orienta a levantar una oración eficaz al Padre para que sea respondida con prontitud. Amén. El apóstol Pablo decía que a veces no sabemos cómo orar como conviene, pero el Espíritu viene y nos ayuda, y aún con gemidos indecibles podemos clamar y orar, aunque nuestra mente no entiende el lenguaje de ese gemido indecible, pero el Espíritu sí lo entiende y lo interpreta y lo lleva al Padre para que haya respuesta en la tierra. Muchas veces he estado frente a situaciones donde no sé cómo orar, porque es complejo y uno no sabe cómo orar, pero el Espíritu nos ayuda para poder levantar oraciones eficaces, oraciones que llegan al trono del Padre. Amén. También el Espíritu Santo está encargado de convencernos de pecado, de juicio y de justicia, tanto a nosotros como a aquellas personas que están a nuestro lado o a nuestro cargo. ¿Cómo convencer a una persona que es dura de corazón? El Espíritu Santo puede hacerlo. Amén. Para Él nada, absolutamente nada es imposible. Tuve una experiencia con un hombre que vivía al lado en un apartamento, y el hombre era satánico. El hombre traficaba armas ilegalmente. El hombre consumía drogas y el hombre hacía orgías los fines de semana ahí. Imagínate qué había ahí, ¿no? Y el Espíritu Santo me pone la tarea. Lo único que nos diferenciaba era una pared del apartamento de él al mío. Y todas las noches yo ponía mis manos en la pared y con la autoridad y el respaldo del Espíritu Santo ordenaba que esa mente fuera libre, que ese corazón fuera libre, que esos pensamientos, emociones fueran libres y que ese cuerpo fuera libre, y se lo reclamé para Dios. Y hoy ese hombre es un servidor de Dios. Cuando usted le cree y tiene una conexión con el Espíritu Santo, prepárese, porque usted será el peligro inminente de las tinieblas. Su oración será peligrosa,
su oración será poderosa, efectiva, porque el Espíritu Santo le guiará a hacer cosas con la fe y con el entendimiento para que eso que está de las tinieblas interrumpiendo el escenario sea cambiado. Amén. Usted tiene autoridad legítima de parte de Dios. Cuando somos hijos y somos sellados por el Espíritu Santo, somos legales en la tierra. Satanás, los demonios, los principados, las huestes de maldad, los espíritus inmundos son ilegales. Ojo con eso, porque fueron destituidos del cielo. No están respaldados por la corte celestial. Usted sí está respaldado. Tenga confianza y enfrente lo que se tenga que venir, porque el Espíritu Santo nos ha dado legalidad en la tierra. Amén. Nos ha dado legalidad. Usted, donde usted se para y hay demonios, esos tienen que irse, porque usted es legal y ellos son ilegales. Amén. Donde usted se para es autoridad legítima por Dios. Así que actívese porque usted está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales para gobernar, para someter, para sojuzgar, para poner orden donde hay desorden. No podemos ser tan flexibles y tolerantes frente a las tinieblas, hermano. No podemos serlo. Mientras que usted y yo vivamos, Satanás no podrá extender sus dominios. Esa es la consigna. Mientras usted y yo vivamos, le vamos a hacer la vida cuadritos al diablo. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos autoridad conferida por el Señor. Y el Espíritu Santo nos ayuda en esta gran labor de hacer ejercicio de esta autoridad. También el Espíritu Santo es quien nos ayuda a caminar en santidad. ¿Cómo ser justo con nuestros hijos? Eso es santidad. A veces por ser padres creemos que todo lo que hacemos está bien con nuestros hijos y no. Cómo ser excelentes esposos, padres, hijos. Cómo caminar en esa condición de la mente y del corazón que es avalado como santidad en el cielo. Amén. Si hay algún área en nuestra vida que se nos dificulta conectarla con la palabra, con la enseñanza de Dios, el Espíritu Santo nos ayuda. Él nos ayuda para que nuestra obediencia sea perfecta. También el Espíritu Santo es quien tiene el poder de podrir yugos, de romper cadenas, yugos y cadenas de influencias y opresiones demoníacas. El Espíritu Santo nos ayuda tanto a identificar y a discernir como a poder destruir, podrir, reventar cadenas, lazos que oprimen, gente que está cautiva, gente que está amarrada, que se siente que no avanza, que hay áreas de su vida que no progresa. Usted es ungido con el Espíritu Santo, usted tiene comunión con el Espíritu Santo para ir y hacer esa labor. Amén. ¿Quién más es el Espíritu Santo? Es una persona de la triunidad. Es aquel que estuvo con el Padre y con el Hijo en el proceso de creación. Es el que está presente hoy. Es el encargado de la gran comisión, pero también es el que revela al ser humano la comprensión sobrenatural a partir de un plano natural. Dios siempre ha querido revelarse y revelar muchas cosas a la humanidad, a Abraham, a Moisés, a los profetas, pero nuestra mente, que está acostumbrada a un plano natural, se le dificulta comprender ese tipo de información tan sobrenatural. Entonces, Dios ha usado recursos sencillos para comprender verdades espirituales. Amén. Y uno de esos recursos se llaman los antropomorfismos. Son formas humanas en que el Espíritu Santo revela sus atributos o los atributos del Padre. Son formas sencillas, claras, para que nosotros comprendamos mejor la naturaleza del Padre. Amén. Entonces, mire cuán importante es que nosotros, nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestros hijos, la iglesia, tenga una mayor conexión con el Espíritu Santo. Porque de esa manera todos ganamos. ¿Cuántos dicen amén? Todos ganamos, todos ganamos. ¿Qué es un antropomorfismo? Es atribuir
es atribuir formas o cualidades humanas a algo divino, con la facilidad o con la finalidad de comprender mejor en el plano del pensamiento natural algo espiritual. También son elementos pedagógicos que Dios usa para darse a conocer o darse a entender. Imagínate cómo la mente de Dios es comprendida por la mente humana. Es complejo, ¿no? ¿Cómo yo puedo todo el conocimiento, la ciencia y la sabiduría de Dios meterla aquí en este cerebro? Es difícil. Es como querer meter todo el agua del océano Atlántico, Pacífico, Índico, en un vaso de agua. ¿Cómo lo metemos acá? En una botella de agua. Todo el agua que hay allí. ¿Cómo metemos todo el conocimiento de Dios en nuestro cerebro? ¿Cómo lo metemos? Es bastante complejo. Así que para eso está el Espíritu Santo, con ilustraciones y recursos especiales. ¿Usted se alegra de eso? Para explicar aquello que no es muy fácil de entender. Así que el Espíritu Santo no es una simple fuerza natural activa, es una persona. Tiene facultades como el intelecto, las emociones, la voluntad. Cuando decimos que el Espíritu Santo es una persona, se relaciona con estas facultades como del intelecto. Él siente, él se entristece, él se emociona, pero él también tiene una voluntad. Amén. Así que primero estoy hablando de esto. ¿Qué es el intelecto del Espíritu Santo? Porque cuando usted se conecta, todo lo que él conoce, ahora le es revelado a usted. Amén. Oiga, qué lindo. En una ocasión mi madre la veo preocupada y le digo, madre, ¿qué tienes? Dijo, estoy preocupada porque su tío acostumbraba a venir 2 veces al año a visitarnos y ya lleva más de 1 año y medio que no nos visita. Y mi tío vive en otro país. Y yo le dije, pues tranquila, vamos a conectarnos con el que sabe qué está pasando con mi tío. Eso es fácil, ¿no? Porque ya no teníamos ni contacto telefónico, nada de ninguna manera. Y empezamos a orar y le dijimos, Señor, queremos saber por qué mi tío no volvió a la casa, qué está pasando con él. Porque él tiene intelecto, él todo lo sabe. ¿Usted cree que lo sabe o no lo sabe? Y entonces el Señor le dio a mi madre una visión y vio cómo llegaban al apartamento de mi tío unos tipos encapuchados con armas, lo robaron allá en ese país y él quiso resistir ese atraco, ese robo, y al salir lo tumbaron, la piernita cayó en una barda, y uno de los tipos, todo eso lo vio mi mamá en la visión. Uno de los tipos le pisó la pierna y le partió el hueso de esa pierna. ¡Pah! Entonces mi madre me dice, mijo, tuve una visión. A su tío lo robaron, lo golpearon, le partieron una pierna. Y de pronto por eso perdió el empleo, está en una situación difícil, por eso no ha podido venir. Pero ahora ya él nos mostró, ahora pidámosle que todo lo puede, que de cualquier manera lo haga venir. Y oramos de esa manera y estaba mi tío antes de 15 días de levantar esa oración en la casa y él es muy reservado. Cuando llegó mi madre lo abraza, lo besa y nos sentamos y mi madre le dice, ¿por qué no habías venido? Y él, no, mucho trabajo. Dijo, sí, mucho trabajo. O fue que unos ladrones se metieron a su apartamento y le contó todo lo que vio en la visión. Dijo, ¿usted es bruja o qué? ¿Usted cómo sabe cada detalle de lo que me pasó? Dijo, porque hay uno que todo lo ve, que todo lo sabe
y nosotros apelamos a Él y nos dio esa información. Y el hombre quedó. Entonces cuando llegó, oramos para que Dios le restaurara su pierna. Y Dios le restauró. Entonces, la conexión con el Espíritu Santo nos hace adictos a esas relaciones, hermano. Ahora todos queremos con el Espíritu Santo. Porque Él tiene capacidades. Miremos algunas de ellas. El intelecto es una facultad que hay en la mente que nos permite aprender, entender, conocer, razonar, tomar decisiones y formar ideas de la realidad. En Romanos capítulo 8, verso 27 dice que el que escudriña los corazones sabe cuál es ¿qué? La intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esa palabra intención llamó mi atención y quise ahondar un poquito sobre el significado. Intención significa phronematos o neumatos, que es la intención o el pensamiento o lo que está en lo profundo de la mente. Recordemos que Jesús conoce nuestros pensamientos y que le decía a los discípulos, ¿por qué caviláis entre dos pensamientos? Y los discípulos, pero Señor, ¿usted cómo sabe lo que estamos pensando? Porque Jesús está lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene esa capacidad de discernir y conocer hasta las intenciones del corazón. Amén. En consejería yo necesito mucho al Espíritu Santo. Porque cuando me pongo a atender gente, la gente le encanta dar la versión sí, la versión que me gusta del problema. Pero el Espíritu Santo me permite ver la versión completa. Amén. Entonces necesitamos del Espíritu. Por eso servirle al Señor es un deleite, hermano. Porque nos enriquecemos con cada caso que atendemos. Porque vemos a Dios obrando y enriqueciéndonos en ciencia, en sabiduría y en toda virtud. En 1 Corintios capítulo 2, verso número 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Oiga, Dios tiene el deseo de revelarnos todas las cosas a través del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo conoce lo profundo del Padre, lo profundo de Cristo y lo profundo de ella. Si ella no quiere comentarme algo, pero yo le pido, Él conoce lo profundo de ella. Yo puedo conocer, cuando voy a hacer un negocio, puedo conocer, si quiero hacer una relación comercial con alguien, alguna sociedad, Señor, muéstrame qué hay en esa persona, porque yo no la conozco, pero tú sí la conoces. Mire cuán importante es tener una conexión con el Espíritu Santo. Amén. La palabra escudriñar en el griego significa ereunao, que traduce buscar, examinar, saber, investigar, razonar con el intelecto. En otras palabras, el Espíritu Santo es el mejor de todos los investigadores. Con minuciosidad, con técnica, con método, con detalle, conoce cada cosa de todos nosotros, tanto del pasado como del presente, como del porvenir. Así que cuando entablamos una mejor conexión con Él, salimos ganando. Amén. En 1 Corintios capítulo 2, verso 13, hablando del intelecto, dice, cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña ¿quién? El Espíritu de Dios. Y esa palabra enseñamos, que nos enseña el Espíritu de Dios, traduce didactos, que es un instructor. El didactus en Grecia era el instructor, el que da instrucciones. Y el Espíritu Santo tiene la habilidad de dar instrucciones precisas. Al apóstol le decía, ve a tal lugar.
hablando de direcciones por la calle que se llama derecha. Dios no habla en jeroglíficos, en un lenguaje incomprensible, no. Él no habla como ventrílocuo. Él habla claro, muy claro, y da instrucciones, órdenes, hasta prohibiciones muy claras. Así que en la conectividad con el Espíritu Santo vamos a recibir diariamente, continuamente, todo este tipo de instrucciones. Segundo aspecto del Espíritu Santo, emociones. Las emociones del Espíritu Santo. ¿Cómo definimos las emociones según el diccionario? Como reacciones psicofisiológicas y sentimientos que representan modos de adaptación del individuo cuando recibe un objeto, persona, lugar, suceso, recuerdo importante. Es decir, nosotros reaccionamos de maneras tristes, alegres, con ira, con impotencia, y esas son las emociones nuestras, pero el Espíritu Santo también tiene reacciones. El Espíritu Santo también tiene emociones. La forma como Él nos quiere enseñar sus sentimientos y emociones son antropopatismos, que significa las emociones de Dios reflejadas en alguna conducta humana, para que nosotros las entendamos mejor. Amén. Entonces, son emociones, sentimientos de Él, pero que si nos lo dice de manera directa no entenderíamos, por lo tanto nos lo ilustra a través de un sentimiento humano. En Efesios capítulo 4, verso 30, dice la Escritura, no hagan que se ponga triste, ¿quién? Habla de una emoción. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Hay acciones, conductas y pensamientos que entristecen al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, Él no se va, pero está ahí entristecido. Entonces, yo tengo que ser un buen hospedador del Espíritu Santo, tratarlo bien, tratarlo con amabilidad, porque Él está morando en mí, en su cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Amén. Esa palabra triste en el griego es lupeo, que es un dolor emocional muy profundo. Es un dolor con intensidad. Cuando hacemos algo que a Él no le gusta y está Él en nosotros, porque cuando recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo habita en mí y yo hago aquello que Él no considera y no avala, empiezo a entristecerlo, pero está ahí conmigo. Amén. Y si hago lo que agrada, Él se goza y entonces ese gozo se lo transmite a usted y me lo transmite a mí. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Por eso es que el gozo del Señor nos da fuerza cada día, nos da vigor en nuestros huesos, nos hace mucho bien. Y por tercero, el Espíritu Santo tiene voluntad. Por estas tres características se considera que es una persona. La voluntad es una capacidad de tomar decisiones con libertad de lo que se desea o de lo que no se desea. Estuvimos mirando en Hechos capítulo 16, versos 6 al 11, luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites de Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Versículo 9. Esa noche el apóstol Pablo tuvo una visión. Puesto de pie un hombre de Macedonia al norte de Grecia le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí.
Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. Estamos viendo ministros de una talla de madurez, pero que necesitaron al Espíritu Santo direccionamiento. Necesitaron la voluntad del Espíritu Santo, estorbando, impidiendo que fueran a donde Él, que es el ejecutivo de la Gran Comisión, no quería que fueran. Amén. Entonces, cuán importante es que nosotros tengamos la disposición de dejarnos corregir por el Espíritu Santo. Que no me las sé todas. Si Él me objeta, si Él me previene, si Él me prohíbe algo, entienda que esa provisión, objeción, es muy mejor que mi pensamiento. Amén. Entonces, necesitamos aprender a ser dóciles y enseñables para el Espíritu Santo. Que Él nos pueda decir algo y nosotros con inmediatez, aquí estoy. Claro que sí, así será. Esa palabra impedido en el griego significa kolwo, que traduce como obstaculizar, estorbar, interponerse. En otras palabras, usó la fuerza del Espíritu Santo para resistir al apóstol Pablo. Usó la fuerza de su voluntad. No usó la voz solamente para decirle, Pablo, no vaya allá. No, él se le interpuso. Él usó la fuerza. ¿Cómo lo usó? Sería una pregunta extraordinaria. Ahora, entendiendo un poco de quién es el Espíritu Santo, podemos concluir con la siguiente máxima. Solo un momento suyo y mío en la presencia del Espíritu Santo puede transformar una vida. Cuando usted dedica su tiempo, cuando usted se toma este tema en serio, hermano, y se consagra, hay vidas que serán transformadas. Amén. Pero si usted dedica toda su vida en la presencia del Espíritu Santo, las naciones serán transformadas. Hombres y mujeres de Dios pudieron transformar naciones porque dedicaron toda su vida a Él. Y esa transformación trae beneficios, gozo, alegría a multitudes y a generaciones. Niños y niñas agradecerán a Dios porque usted dedicó, usted se negó a sí mismo, tomó su cruz y le siguió para poder hacer lo que Dios quiere que se haga en esta tierra. Amén. Así que podemos decir, ¿quiero vivir momentos con el Espíritu Santo o quiero vivir mi vida para el Espíritu Santo? Si tengo momentos, voy a ver beneficios o impactos temporales, pero si tengo toda mi vida, se hará una trascendencia a muchas generaciones. Amén. Todo lo que el Espíritu Santo hace es muy importante, todo en absoluto, pero hay algo importante que tiene que ver con la relación de Cristo. Lo más relevante es que el Espíritu Santo revela a Cristo. Pastor, ¿cómo hago con este cabezón que le predico y no entiende? Pues no se ponga a predicar en sus fuerzas. Diga al Espíritu Santo, convence a esta persona, habilita su mente, su corazón. Espíritu Santo, quiero que así como tú glorificas a Cristo, yo también quiero al predicar que esta persona conozca a Cristo. Así que estamos trabajando en la misma unidad con el Espíritu Santo. Somos socios en el trabajo con el Espíritu Santo. Porque queremos hacer lo mismo, que Cristo sea conocido, que Cristo sea glorificado, que Cristo sea aceptado por más vidas, por más familias, por más personas. Y Él es el encargado de revelar a Cristo. El Espíritu Santo forma en el creyente la naturaleza y el carácter de Cristo. Si hay un deseo de santificarme, de mejorar como persona, como esposo, es porque el Espíritu Santo está generando ese deseo. Es como el combustible de los buenos deseos. Amén. ¿Y cómo cambio un mal deseo por un buen deseo, pastor? ¿Cómo se cambia un mal deseo? Un mal pensamiento por un pensamiento de bien y no de mal. Pues llevando al Espíritu Santo a una estrecha relación, a una conexión más íntima. Y eso hará que desde adentro hacia afuera se presente una transformación. Amén. Me he encontrado con esposas que han sufrido la infidelidad de sus esposos y lloran. Y le ruegan a sus esposos que las amen.
Y yo digo, pero no ruegue eso, hija. Más bien ruéguele al Espíritu Santo que el amor que hay en él lo deposite en su esposo para que él tenga amor para darte amor. ¿Cómo le vamos a pedir a alguien que ame si no tiene amor? Es ilógico, ¿cierto? No podemos pedirle a alguien que sea manso cuando no tiene al Espíritu Santo. Necesitamos primero llevar a esa persona a que tenga una experiencia con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo ponga toda su esencia en él, y entonces él brotará eso que yo tanto anhelo que haga conmigo. Dios está hablando aquí, ¿cierto? El Espíritu Santo es quien nos ayuda para que nuestros pensamientos, emociones y conductas estén gobernadas por Jesucristo. Así como Él está alineado al Padre y a Jesucristo, así nosotros podemos estar en esa misma conectividad. Jesús dijo, el Espíritu Santo se lo voy a dar como maestro, como consolador. Y Él no hablará de su propia cuenta, Él no es presumido, no es engreído. Él no quiere robarse el protagonismo. Él lo que quiere hacer es que Cristo sea conocido por nosotros. El Espíritu Santo trabaja en virtud de Cristo. Y todo lo que Él habla, dice, revela, enseña, es para que Cristo sea conocido. Amén. Porque de lo mío tomará el Espíritu Santo, dijo Jesús, y se lo hará saber a todos ustedes. Si hay algo que no sabemos, el Espíritu Santo ha de revelarnos. Así que Jesucristo es el camino para ir al Padre. Pero el Espíritu Santo es el camino para nosotros conocer plenamente a Jesucristo. ¿Qué queremos conocer de Jesús? ¿Qué área en especial? El Espíritu Santo nos va a llevar a eso. ¿Sí? Nos va a llevar. En una ocasión estoy leyendo la Biblia y yo le hago preguntas a la Biblia y le hago preguntas al Espíritu Santo. Y le dije, Señor, ¿qué de diferente hay en el hábito tuyo de ir a orar todas las noches en el Monte de los Olivos y no en el día o al mediodía? ¿Qué secreto, qué facto, qué hay ahí? Y el Espíritu Santo me dijo, suba a esa montaña 3 días. Y me fui todos los días a las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana solo, con el Espíritu Santo. Y cuando estuve en esa montaña esos 3 días, el Espíritu Santo me pudo mostrar, enseñar por qué Jesús iba a los Olivos todas las noches a orar. Ahí lo entendí. No lo entendí en mi escritorio leyendo la Biblia. Lo entendí cuando estuve allá en la montaña a la 1 y 2 de la mañana. Entendí por qué era un hábito de Jesús ir a los Olivos a orar. Inicialmente solo de noche, después llevó a sus discípulos. Amén. Quiere decir entonces que si queremos saber algo en particular de Jesús, Él nos lo va a revelar. Y uno se pregunta, ¿qué sacaría Él negándonos la revelación de Jesucristo? ¿Qué sacaría Él que nosotros no conociéramos plenamente a Cristo? Si su función y su misión dada por el Padre es que Cristo sea revelado y que guíe a la iglesia en la expansión y demás. Amén. En Juan capítulo 14, verso 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará algunas cosas. Todas. Diga conmigo todas. Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Jesús enseñó, predicó y habló. En Daniel capítulo 10, verso 20 dice, Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti, Daniel? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Aquí hay un ángel que trae
un mensaje de Dios al profeta Daniel. Y le dice: Daniel, desde el primer día que tú empezaste a orar y ayunar, Dios el primer día escuchó tu oración. Y Dios el primer día me envió con la respuesta. Pero había un principado, el príncipe de Persia, que no me dejaba pasar con la respuesta. Por lo tanto, me devolví, acudí a Miguel para poder resistir y poder traerte el mensaje. Por eso llego al día 21 con el mensaje. No porque Dios no te escuchó el primer día, sino porque las tinieblas no quieren que las respuestas de Dios lleguen a la tierra. Pero qué importante ser perseverantes en la oración. Si Daniel no hubiese perseverado esos 21 días, quizás no es que la respuesta no hubiese venido, porque ya el primer día le había dado la orden, sino él no estuviera atento a la respuesta que venía de Dios. Amén. Así que llama mi atención esto, pero también llama mi atención que el príncipe de Grecia vendrá. Y aquí yo tengo algo que quiero enganchar con este mensaje. ¿Por qué es tan importante que usted y yo hoy estemos conectados con el Espíritu Santo? Porque este príncipe de Grecia, que tiene siglos operando en la tierra, ha tomado fuerza en este tiempo, en todos los continentes de la tierra. Me dediqué a estudiar este principado porque mi labor en esta tierra y mi misión es formar generaciones para Dios. Y dentro de esa labor, este Señor se me ha opuesto en muchas ocasiones. Y he tenido que aprender quién es para saber cómo enfrentarlo y quitarlo del camino. Amén. Así que hoy quiero hablar un poco de esto y cómo con el Espíritu Santo podemos nosotros crear un plan de contención. Dice la Escritura, hay una urgente necesidad y solamente este principado no se puede debilitar, destruir, quitar del camino con la ciencia ni con la tecnología. Ni con el dinero se quita del camino. Ni con el conocimiento filosófico y científico y de otro tipo, académico. Solamente con un alto voltaje del Espíritu Santo, él no puede resistir. Se tiene que quitar del camino. Por eso es que la iglesia tiene que tener esa conectividad para que el alto voltaje de la fuente directa esté siempre en nosotros. Amén. Ha tomado influencia sobre muchas generaciones. Permítame mostrar algunas cosas de este principado o espíritu de Grecia. Este principado tiene una plataforma globalista, hechiza a las generaciones, encanta las emociones, los ojos y los pensamientos. Ese es el trabajo de este principado. Es un principado que consolida la plataforma relativista, humanista y secularista sobre la cual Satanás va a formar un plan, un sistema de gobierno del anticristo. Él está trabajando para el anticristo. Y nosotros como iglesia debemos conocer cómo opera y cómo maquina para poder resistir y poder destruir todo tipo de trabajo. Amén. Porque tenemos la autoridad de Dios. Entonces, ¿qué es el relativismo? El relativismo es que no hay verdades absolutas. Es que la Biblia no es palabra de Dios. Es que cada uno tiene su verdad. Esa es su verdad, esa es mi verdad, para usted es su verdad, y así no, las verdades de Dios son absolutas. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Ellas son las mismas ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Amén. Eso no es relativismo. Nosotros no vivimos ni predicamos verdades relativas. Predicamos a un Dios que es absoluto, que es universal, que es eterno. El mismo Dios que amó ayer, ama hoy, amará mañana. Ese mismo Dios que ha estado con los profetas está con nosotros hoy. Pero quiere relativizar para quitar el efecto, la convicción y la estructura que el Espíritu Santo quiere formar en nosotros. ¿Quién más es el espíritu de Grecia? Es
la mente maestra, el cerebro y arquitecto, el ingeniero constructor del nuevo orden mundial, de la nueva cultura y de la nueva era. Es el encargado de deconstruir los valores cristianos, de que no exista un matrimonio heterosexual, una unión marital entre hombre y mujer, sino cómo crear una deconstrucción de los valores, que el niño no se sienta niño sino niña, que el hombre no se perciba como hombre sino como mujer, confundir su identidad. Ese es el propósito de este espíritu de Grecia, y usa todo tipo de argucia, artimaña, argumento, sofisma, utiliza toda una maquinación conceptual, teórica y argumental para lograr esto, hermanos. Usted no puede discutir con una persona que tiene su cerebro lleno de este contenido, hermano. Solamente con el voltaje del Espíritu Santo los podemos hacer libres, hermano. No se puede de otra manera. Discuta usted con un necio que está lleno de ciencia, argumentos filosóficos no, hermano, eso no se puede. No se puede. Pero tenemos un voltaje que tenemos que usar en este tiempo. Amén. Así que deconstruye los valores cristianos, prohíbe la Biblia, la malpone, la ridiculiza, habla de la iglesia como en términos peyorativos, inferiores, paupérrimos, y de esa manera no deja ver nada de Dios con el valor que Dios lo ha dado. También el espíritu de Grecia es el encargado de levantar una nueva tendencia religiosa, tanto a nivel cristiano como de otras corrientes. Una iglesia adormecida, una iglesia que no esté apasionada, una iglesia que no ora, una iglesia que le gusta es el show, que le gusta el poco compromiso. Ese es el propósito de este espíritu de Grecia, y nosotros no podemos dejar que esto se meta en nuestras iglesias. Es el nuevo modelo, encargado de implantar un nuevo modelo de espiritualidad, y ya esto en la ONU muchas veces se ha debatido. En la ONU se ha hablado de crear un sistema judicial global y un sistema religioso global. Se ha discutido en varios debates en la ONU. Así que esto es un tema que ya está aquí a las puertas, mi amado. Ese espíritu está operando y yo no me puedo adormecer, no me puedo desconectar del Espíritu Santo. Es el encargado de crear la nueva cultura de la nueva era, pero también es el nuevo modelo de espiritualidad que aborda, desdibuja y desecha a Jesucristo. Hoy allá en Cúcuta, Colombia, hay un cristianismo donde se presenta a Jesucristo mujer y a Dios madre, no padre. Y es una corriente que está. ¿Y cómo hacemos para contrarrestar eso? El Espíritu Santo nos dará la palabra, nos indicará cómo. Él nos guiará, hermano. Él nos guiará. ¿Quién está obrando en todo esto? Es un principado, hermano. No estamos peleando contra un demonio y un espíritu inmundo que es de bajo rango y categoría. Estamos peleando con un principado que opera en los continentes de la tierra. Y por eso yo estoy aquí, hermano. Y por eso yo viajo, porque tengo una labor de parte de Dios de formar generaciones para Dios. Porque quiero abrir el entendimiento y dar de lo que pueda, de lo que Dios me ha dado, para que el pueblo pueda tomar la posición correcta. Conclusión: lo único que va a frenar en la tierra el avance de este principado o espíritu de Grecia es un alto voltaje, es un mover sobrenatural del Espíritu Santo. No hay más, hermano. Con este principado no hay forma distinta, pero él le tiene terror a la presencia del Espíritu Santo. Si usted se llena y se para en cualquier lugar donde Dios lo ponga, él va a tener que huir. Sus planes no van a poder avanzar. Y yo pienso que las casas de vida familiar, las casas de vida grupal y empresarial hoy son esa estrategia de Dios para poder enfrentar este principado que opera en las familias, que se mete a través de una pantalla, que se mete a través de un programa de televisión, de una red social, de una serie, que se está metiendo para decirle al niño que es verdad y que no es verdad. O ya en algún tiempo había peligro de que nuestros hijos salieran y estuvieran hasta tarde de la noche en la calle, pero ahora no, ahora ya el mal se mete por
por el cable de internet se mete, por la fibra óptica, por el satélite. Ya no es, ay, qué bonito que mi hijo no sale. No, ahora el peligro es qué es lo que está viendo, qué es lo que está escuchando. Yo soy profesor y yo no permito ni en la universidad ni en el colegio que los estudiantes estén en clase con auriculares, porque yo conozco la rocola de las drogas. Ahora la droga se vende no en físico para aspirarla e inyectársela. Ahora la droga se vende auditiva. Ahora usted entra a internet a la rocola drogadicta y ahí encuentra heroína, coca, toda esa cantidad, y pone una canción y con eso ya se drogó. Y uno dice, wow, ¿a qué nos estamos enfrentando, pastor? Por eso, si usted estaba sirviendo a Dios con poco compromiso, hoy llegó el día de aumentar su compromiso. Esto no es una retórica barata, hermano. Esto es lo que yo veo y vivo en la realidad. Esto es lo que se ve en la realidad. Y quiero aprovechar este mensaje para ungir las casas de vida familiar hoy, porque es el Espíritu Santo el símbolo de la unción, del aceite de la santa unción. Quiero hoy llamarle, si usted ya inscribió su casa de vida familiar en el código QR, me permite, puede pasar adelante. Si no lo ha hecho, inscríbase de una vez, porque quiero orar juntamente con los pastores para que ese poder del Espíritu Santo visite su casa. Si había un hijo con el corazón endurecido, hoy voy a orar para que Dios empiece a rodearlo de su gracia y de su amor y rompa ese endurecimiento, ese dolor, esa incredulidad, y él va a ser asequible y sensible a la voz del Espíritu Santo. Amén.